Muy buenos días, queridos alumnos del cuarto año medio. El día de hoy vamos a trabajar con la clase número 2 de la unidad número 2, con los dos objetivos siguientes: analizar la clasificación de la materia, identificar el tipo de radioactividad y balancear ecuaciones. Vamos a revisar la tarea. Primero que todo, J nos dicen que es polo norte. Hay que tener claro que cuando las cargas son iguales, se repelen, y cargas diferentes se atraen. Si J atrae a H, es porque son diferentes. Como J es norte, H tiene que ser sur. Y si H repele a G, es porque son polos iguales. Es decir, H y G son polos sur. Y en la pregunta 2, siempre las líneas de flujo van desde el polo norte hacia el polo sur. En la tercera pregunta, al disminuir la intensidad de corriente, también va a disminuir el campo magnético. Y en la cuarta, el elemento más abundante del núcleo de nuestro planeta corresponde al hierro. En la número 5 nos pregunta un efecto positivo del campo magnético al interior de nuestro planeta. Nos permite orientarnos con brújula. En la 6, la unidad de flujo de campo magnético, Weber. En la pregunta 7, las baterías son en base al litio. Y nuestro país tiene grandes reservas de litio en la zona norte. Y la pregunta 8, la función de una bobina es suministrar energía a las bujías. En la pregunta 9, todos los electrodomésticos usan imanes. Y finalmente, en la última pregunta, número 10, al dividir un imán en dos partes, se forman dos nuevos imanes. La materia es todo lo que nos rodea, todo lo que tiene masa y todo lo que tiene volumen. Cualquier sustancia, independiente de la forma, de las propiedades o el estado de agregación, está formada por átomos, que es la partícula más pequeña que conserva las propiedades químicas. Átomo significa sin división. Cuando se agrupan los átomos, iguales o diferentes, forman las moléculas. En primera instancia, podemos decir que la materia se clasifica en sustancias puras, que son sustancias uniformes, que tienen las mismas propiedades, la cual se subclasifica en los elementos y los compuestos químicos. Los elementos son agrupaciones de átomos iguales. Para que sean iguales, tienen que tener igual número atómico. Y los compuestos son dos o más átomos que son de diferentes elementos. Por ejemplo, la sal común, cloruro de sodio, NaCl, dióxido de carbono, CO2. Los elementos se representan a través de símbolos y los compuestos a través de una fórmula. Si las sustancias no son puras, podemos decir que son mezclas, son combinaciones, sin enlaces. Tenemos las mezclas homogéneas, que es una mezcla que se ve todo igual, y la mezcla heterogénea, que visualmente logramos ver los componentes que están en esa mezcla. Un átomo de cualquier elemento está formado por tres partículas básicas. Los electrones son la partícula con carga negativa que giran en la envoltura en órbitas, y esta partícula fue descubierta por Thomson. El protón es una partícula positiva, fundamental, que forma parte del núcleo. Tiene la misma carga que el electrón, pero de signo contrario, y la misma masa que un neutrón.
Y finalmente, el neutrón es la partícula sin carga eléctrica, que se ubica en el núcleo y que le entrega algo de estabilidad al núcleo atómico. Los modelos atómicos son dibujos del átomo. Thomson sugirió un modelo atómico que consistía en una esfera con carga positiva en la cual tiene incrustados los electrones que son de carga negativa. Es considerado el primer modelo atómico en muchos casos. Se conoce con el nombre de budín de Pasa. Más adelante, Rutherford realizó experimentos con radioactividad de tipo alfa, la cual tiene carga positiva, logrando darse cuenta que el átomo tiene espacios vacíos. Con esto llega a la conclusión que el átomo tiene un núcleo atómico. El tercer modelo atómico pertenece a Bohr, que tomó los postulados de Rutherford, pero intentó explicar la estructura y estabilidad atómica. Los electrones se mueven en una trayectoria circunferencial y los electrones pueden sufrir excitaciones, es decir, pueden cambiar de nivel, absorbiendo o emitiendo energía. Finalmente, el actual modelo atómico se le asigna a Schrödinger, que se basa que no se puede saber con exactitud la ubicación de los electrones. Es un modelo de complejidad matemática. El núcleo de un átomo de cualquier elemento queda caracterizado por el número de neutrones y protones que posea. Variando cualquiera de ellos, se tendrá una especie atómica distinta. El número atómico se representa con una letra Z y corresponde a la cantidad de protones que tiene un átomo de cierto elemento. Mientras que el número de masa se representa con la letra A y corresponde a la suma de los protones más los neutrones que tiene un átomo de cierto elemento. Para calcular partículas subatómicas tenemos que tener claro lo siguiente. Los protones corresponden al número atómico. Los neutrones los podemos calcular restando el número de masa menos el número atómico. Los electrones son igual a la cantidad de protones cuando los átomos son neutros. Ejemplos. Tenemos hidrógeno, símbolo H. Si vemos la información en la tabla de los elementos químicos, nos damos cuenta que el número atómico es 1 y el número de masa sale aproximadamente 1,00797, es decir, aproximadamente 1. Se debe aproximar el entero más cercano. Como el número atómico son iguales a los protones, podemos decir que tenemos un protón. Como la suma de los protones y neutrones me da el número de masa, podemos decir que no tengo neutrones. Y como son átomos neutros o fundamentales, es decir, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, también sería 1. En el caso del helio, símbolo He, número atómico 2, es decir, tiene 2 protones y tiene 2 electrones. Y el número de masa, aproximadamente 4. Es decir, 2 protones más 2 neutrones me dan una masa igual a 4. Y finalmente, el carbono se representa con la C, símbolo químico, número atómico 6, número de masa aproximadamente 12. Por lo tanto, los protones, los neutrones y los electrones serían igual a 6. Los isótopos corresponden a átomos que tienen diferente número de masa, pero sin embargo tienen igual número atómico. Es decir, tienen igual cantidad de protones, pero tienen diferente cantidad de neutrones. Los isótopos tienen las mismas propiedades químicas, pero sin embargo van a tener diferentes propiedades nucleares. Los isóbaros son núclidos de igual número de masa, pero tienen distinto número atómico, es decir, son de diferentes elementos, por lo tanto tienen diferente cantidad de protones y también van a tener diferente cantidad de neutrones, pero coinciden en la masa atómica. Los isotonos corresponden a átomos que tienen igual cantidad de neutrones, pero tienen diferente número atómico y número de masa.
La radioactividad corresponde a un fenómeno físico que presentan ciertos elementos, que consiste en la emisión de partículas o radiaciones de diversos tipos. Y estos proceden de la desintegración espontánea del átomo. Algunos elementos radioactivos pueden ser, por ejemplo, el uranio, el polonio, entre otros. La radioactividad de tipo alfa puede atravesar solo pequeñas distancias en el aire. No logra atravesar la piel humana. Es de carga eléctrica positiva. Emite siempre átomos de helio. Ejemplo. Tenemos el helio, cuyo número atómico es 2 y el número de masa es 4. En este caso, a partir del átomo del carbono, que sufre radiación alfa, es decir, está emitiendo un átomo de helio, más la otra sustancia, lo sacamos por diferencia, número atómico 2 más cuánto, en este caso 4, me da 6. Y el número de masa 4 más cuánto me da 12. Es decir, 4 más 8. Finalmente, la tabla de los elementos químicos se ordena por número atómico. Tenemos que buscar el elemento número 4, que corresponde a un átomo de berilio. En este ejercicio que nos están proponiendo de balancear una ecuación de radiación de tipo alfa, tenemos que reconocer en primer lugar que lo que se emite son átomos de helio. Tenemos que igualar, es decir, número atómico 2 más cuánto nos da 19, es decir, 17. Y en el número de masa 4 más cuánto nos da 40, es decir, 36. Nos vamos a la tabla y buscamos el número atómico 37. Y el nombre es cloro, símbolo Cl. La radioactividad de tipo beta corresponde a la emisión de electrones de alta energía a una gran velocidad. Por lo tanto, tiene carga eléctrica negativa. Tiene mayor grado de penetración que la radiación de tipo alfa y menor que la de tipo gamma. El producto tiende a aumentar en una unidad en el número atómico. Ejemplo, tenemos el torio 234, la partícula beta es un electrón. Si sumamos menos 1 más cuánto nos da 90, sería 91. Y el número de masa, 0 más cuánto nos da 232, sería 234. Nos vamos a la tabla de los elementos químicos, buscamos el elemento número 91, que corresponde al paladio, Pa. La radiación gamma constituye un tipo de radiación ionizante debido a la alta cantidad de energía que libera. No modifica ni el número atómico ni el número de masa. Los positrones son partículas elementales del átomo, que tienen la misma masa de un electrón, pero carga eléctrica positiva. Son utilizadas estas reacciones, por ejemplo, cuando se toman las tomografías. Ejemplo, tenemos el torio 234. El positrón se escribe similar a un electrón, pero con carga eléctrica positiva. Número atómico 1 más cuánto nos da 90, tiene que ser el 89. Y en cuanto al número de masa, 234 se mantiene 234. Y el número 89 se llama actinio. La captura electrónica es un proceso mediante el cual un electrón atómico se combina con un protón del núcleo y forma un neutrón. Se puede utilizar, por ejemplo, para la cromatografía de gases, es decir, analizar una muestra para ver qué gases se encuentran en ella.
se representa. Ejemplo, tenemos el torio 234, el electrón se encuentra al lado de lo reactivo, es decir, a la izquierda de la flecha. Se tiende a confundir con la beta, pero en el caso de la beta, el electrón va a la derecha. Se suma 90 más menos 1, el producto sería 89, y en el número de masa, 234 más 0, se mantiene el número de masa. De tarea, van a investigar sobre los procesos de fisión y fusión nuclear. Lo pueden hacer en internet, lo pueden hacer en su libro, ¿ya? Desde la página 236 a la 250. Cualquier consulta que tengan sobre el contenido está en mi correo electrónico ego456@gmail.com, y también los dejo invitados a que estén visitando constantemente la página de nuestro colegio www.ginflorida.cl. Me despido con un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien de salud junto a su familia. Nos estaremos viendo pronto.